Bueno, saludamos a todos, a todas, les damos la bienvenida a esta actividad que forma parte de este ciclo de UNIPE virtual. La charla que vamos a presenciar hoy lleva el título de Educación y Solidaridad en el Pensamiento de Juan Carlos Tedesco, 1992-2009. Va a estar a cargo de Hernán Amar. Hernán es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo, es investigador de CONICET, es profesor adjunto regular del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la UNIPE, es autor de libros, capítulos de libros y artículos sobre educación y políticas educativas en la Argentina. Además, Hernán forma parte del equipo, junto con Darío Pulfer, Ana Pereira y Adrián Canelotto, que está a cargo del diseño y de la gestión del portal Juan Carlos Tedesco de la UNIPE. Bueno, los dejo entonces con Hernán y con la presentación. Bueno, gracias, gracias Matías, Mariano, gracias a todos los que están presentes, Vanessa, Albina, Damián, y seguramente me estoy olvidando de otro más que está presente. Bueno, básicamente les voy a presentar algunos de los resultados de un artículo que se publicó en la revista Espacios en Blanco en enero pasado, en el número 35. El artículo llevó el mismo título que esta presentación, Educación y Solidaridad en el Pensamiento de Juan Carlos Tedesco, 1992-2009. ¿Cómo vamos a organizar la exposición? Va a ser una exposición muy sencilla, la vamos a organizar en 4 partes. En la primera parte voy a trabajar brevemente sobre la trayectoria intelectual, académica, política de Juan Carlos Tedesco. En la segunda parte voy a trabajar sobre el contexto en el que escribió Juan Carlos Tedesco sobre educación y solidaridad, que fue un contexto del fin del mundo bipolar y el surgimiento del nuevo progresismo. En la tercera parte voy a hablar decididamente ya sobre el tema, sobre educación y solidaridad en el nuevo capitalismo, fundamentalmente en cómo fue construyendo ese tema en los años 90, y ya en la última parte, en la cuarta parte, a partir del año 2000, voy a focalizar en la educación para la solidaridad como política y acción educativa en el siglo XXI, ¿no? Bueno, la primera parte, ¿por qué estudiar el pensamiento, la obra de Juan Carlos Tedesco? Bueno, porque Juan Carlos Tedesco fue una de las figuras más importantes del campo educativo en las últimas 5 o 6 décadas, ¿sí? Su carrera intelectual, su trayectoria intelectual, por lo menos lo que tenemos fechado, arranca en 1969. Tedesco publica una reseña que se tituló El antiimperialismo de los ganaderos, lo publicó en la revista Portes. Ya en 1970, a los 26 años de edad, publicó Educación y Sociedad en la Argentina, un clásico, 1880-1900. Su primer libro fue publicado, editado por Ediciones Panedile, perdón. El mismo año, en 1970, Juan Carlos Tedesco crea y dirige la revista de Ciencias de la Educación. Eso lo hizo entre 1970 y 1975. La revista de Ciencias de la Educación fue una revista que renovó los debates y las ideas del campo educativo argentino, ¿no? Y también desde fines del 60, principios del 70, Tedesco se desempeñó como profesor en algunas universidades nacionales, entre otras la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Pampa, ¿no? Ese derrotero intelectual de Tedesco, del que les acabo de hablar, se dio entre 1960 y 1975, ¿no? Ya en los años de plomo, en los años de la última dictadura cívico-militar,
Tedesco se refugia en la CEPAL, sede de Buenos Aires, y ahí tiene una destacada participación en el proyecto de desarrollo y educación en América Latina y el Caribe, de CEPAL, PNUD, UNESCO. Esa participación de Tedesco en ese proyecto que dirigió Germán Rama fue muy importante porque no solo por las investigaciones que llevaron adelante, investigaciones empíricas, sino también porque a partir de esas investigaciones se fue construyendo una moderna agenda de educación y políticas educativas que después tomó su centro a partir de la recuperación democrática en toda la región, ¿no? Decía que en los años de la dictadura él publica un libro bajo un seudónimo, con el seudónimo de Oscar Biasuto. Ese libro lo publicó la editorial Nueva Imagen en 1978 y el libro llevó por título Educación y clase obrera. También publicó un libro muy interesante, no muy conocido. Ese libro lo publicó el Centro Editor de América Latina en 1980. Y se tituló Conceptos de Sociología de la Educación. Es un libro muy interesante porque fue como una especie de manual de sociología de la educación, pero a partir del cual comenzaron a circular autores e ideas que no tenían una lectura asidua en el campo educativo. Entre otros, por ejemplo, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, ¿no? Ese derrotero intelectual de Tedesco se da entre 1976 y 1981, y como le decía entonces, para resumir, está marcado por su participación en el proyecto de ALC, CEPAL, PNUD, UNESCO, y por la publicación de esos libros, ¿no? Entre 1982 y 2004 comienza un periodo donde Tedesco ocupa posiciones de dirección muy importantes en distintos centros y organismos regionales e internacionales. Por ejemplo, entre 1982 y 1986 fue director del Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, la CRESALC, que tenía sede en Venezuela. Entre 1986 y 1992 se hizo cargo de la dirección de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, ORIALC. Finaliza, digamos, la dirección de ORIALC en 1992 y es designado como director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, la OIE, y ese cargo lo desempeña entre 1992 y 1997. En esos años también Tedesco es invitado como funcionario, investigador, especialista, a lo que se da en llamar como la Comisión del ORS UNESCO. Esa comisión fue la que produjo y luego publica en 1996 un informe que seguramente ustedes han leído, que llevó por título La educación encierra un tesoro, donde Delors y una serie de especialistas a nivel internacional plantean los 4 pilares educativos que debe llevar la educación a lo largo de toda la vida en el siglo XXI, ¿no? Esos pilares serán el aprender a ser, el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos. Termina su función en la dirección de la Oficina Internacional de Educación y regresa a nuestro país. Y ahí asume el cargo también de director del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el IPE Buenos Aires. Ese cargo lo desempeñó entre 1998 y 2004. Mientras tanto, en los años 90, Tedesco publicó algunos libros que tuvieron muy buena repercusión. Por ejemplo, uno de los libros más leídos de Tedesco fue el Nuevo Pacto Educativo. Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna. Ese libro lo publicó Anaya en 1995. Y también publicó Educar en la Sociedad del Conocimiento a través del Fondo de Cultura Económica de México en el año 2000. Previamente, en los años 80, también había publicado 2 libros que tuvieron muchísima repercusión, ¿no? En 1983 publicó El Proyecto Educativo Autoritario, Argentina en 1976, 1982 a través de Flaxo,
y en 1987 publicó El desafío educativo, calidad y democracia. A partir del año 2006 y hasta el 2010, Tedesco va a desempeñar una serie de cargos en el Ministerio de Educación Nacional, específicamente al principio en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, ¿no? En 2006 asume como secretario del MESID, ese cargo lo desempeña entre 2006 y 2007. En 2007, Cristina Fernández de Kirchner, en su gobierno, lo designa al frente del Ministerio de Educación de la Nación. Ese cargo lo va a desempeñar entre 2007 y 2009. Deja el ministerio en el 2009 y el mismo año asume la dirección de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina. Ese cargo lo va a desempeñar entre 2009 y 2010. Por último, ingresamos en la última parte, si se quiere, la última estación de su trayectoria intelectual, que va de 2011 hasta el 2017. Ahí se va a desempeñar como director del Programa para la Mejora de la Enseñanza de la UNSAM. Y bueno, y en sus últimos años de vida es reconocido por el campo educativo, no solo en nuestro país, sino en la región y a nivel internacional. Por ejemplo, en 2014 recibe el doctorado honoris causa por la UNSAM y también por la Universidad de Girona en España. Recibe el premio CONEX de Platino en Educación en el 2016 y publica un libro muy importante. Mañana Marcelo Krzyzewski va a estar hablando de ese libro. Les decía, publica en el 2012 Educación y Justicia Social en América Latina, ¿no? Bueno, esta es básicamente, a muy resumidas cuentas, la trayectoria política, intelectual de Juan Carlos Tedesco, ¿no? Como les decía, creo que queda claro que Tedesco fue una de las figuras, uno de los intelectuales más importantes que dio el campo educativo en los últimos 50, 55 años en nuestro país. Pero fue no solo una figura relevante a nivel nacional, sino también en la región y a nivel internacional, por la producción de sus ideas, pero también cómo esas ideas se incidieron en el diseño de la agenda de políticas educativas, ¿no? En las últimas décadas. Vamos a la segunda parte de la exposición, ¿no? ¿En qué contexto Juan Carlos Tedesco escribe sobre educación y solidaridad, ¿no? Entre los años 90 y la primera década del 2000. Bueno, lo escribe en un contexto que uno puede titular como el fin del mundo bipolar y el surgimiento del nuevo progresismo, ¿no? ¿Qué características tiene ese contexto, ¿no? Podemos dividir en los años 70 el mundo en dos, ¿sí? Nos podemos focalizar en el capitalismo occidental. A partir de los años 70, en el capitalismo occidental comienza lo que la literatura en ciencias sociales llama como la crisis del estado de bienestar. Eso trajo a su vez la crisis de la vieja socialdemocracia, la crisis de las instituciones de la modernidad sólida, el Estado-Nación, la familia, la escuela, los sindicatos, la crisis de las figuras de autoridad pública, dirigentes, padres, educadores, médicos y sindicalistas. Esto por el lado occidental. Desde los 60 también, pero en el otro lado, en el bloque socialista, lo que se observa es una crisis de la planificación socialista que acarreaba al mismo tiempo una crisis de productividad, estancamiento económico, crecimiento de los mercados paralelos y conflictos crecientes por las libertades civiles, políticas y culturales, ¿no? Hacia fines de los años 80, esta situación de crisis, tanto en el capitalismo occidental con sus estados de bienestar, como en el bloque socialista con sus estados y sociedades del socialismo real, entra en crisis y colapsa ese ordenamiento mundial. Entonces, parte de la literatura también en ciencias sociales habla del fin del mundo bipolar. ¿Qué significa el fin del mundo bipolar? Básicamente, en 1989 se produce la caída del muro de Berlín. En 1991 colapsa la Unión Soviética y con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética implosionan los socialismos reales. ¿Qué queda? ¿Qué queda de la explosión o del fin del mundo bipolar? Bueno, quedan los años 90.
y quedan los años 90 con dos procesos y dos fenómenos. Por un lado queda la hegemonía de la globalización neoliberal. Y por otro lado, tímidamente, a partir de los años 90, comienza a surgir una respuesta a la hegemonía de la globalización neoliberal. Esa respuesta va a venir dada por lo que se conoció en los años 90 como una nueva socialdemocracia o tercera vía, ¿no? En el campo educativo, en los 90, comenzaron algunos cuestionamientos a la hegemonía de la globalización neoliberal. Uno puede rastrear esos cuestionamientos, por ejemplo, en la comisión del Ors-UNESCO y en el informe La educación encierra un tesoro, pero también en la obra de Juan Carlos Tedesco, ¿no? ¿Qué dice la comisión del Ors-UNESCO sobre los años 90? Bueno, dice, las sociedades actuales, las de fin de siglo XX, están teniendo algunos problemas considerables, que no son coyunturales, sino estructurales. Por ejemplo, el desempleo, la aparición de un fenómeno nuevo como la exclusión social, es decir, gente que se cayó del sistema y que el sistema no tiene ni la mínima preocupación en incorporarlos, y un creciente aumento de la desigualdad. ¿Qué hacer? Se preguntaba entonces la comisión del Ors. Bueno, en ese informe, en La educación encierra un tesoro, proponía una educación a lo largo de la vida para el siglo XXI. ¿Para qué? Fundamentalmente para aprender a ser, para aprender a hacer, para aprender a conocer y para aprender a vivir juntos. Juan Carlos Tedesco, por su parte, también planteaba cosas similares al informe del Ors-UNESCO en su obra, ¿no? Tedesco decía, por ejemplo, que la educación no solo debía formar para la competitividad económica de la nueva economía intensiva del conocimiento, sino también tenía que formar en valores como la solidaridad para aprender a vivir juntos. ¿Por qué? Básicamente, bueno, porque el nuevo capitalismo del conocimiento no generaba lazos sociales entre los individuos, el Estado y la sociedad. Y eso hacía que se generara un nuevo fenómeno social como la exclusión. ¿Qué era la exclusión para Juan Carlos Tedesco? Básicamente, la ruptura de lazos sociales entre una parte de la población con el resto de los individuos, con la sociedad y con el Estado, ¿no? Entonces, como les decía, Tedesco comienza en los años 90, fundamentalmente a partir de mediados de los años 90, a plantear, a trabajar sobre el tema educación y solidaridad en el nuevo capitalismo, ¿no? Fundamentalmente dice que la educación en la nueva sociedad del conocimiento, en el nuevo capitalismo, tenía que formar para tres objetivos: para la competitividad económica que se requería, como les decía, en la nueva economía intensiva del conocimiento, en el nuevo capitalismo global; para la ciudadanía política y para la equidad social. El foco de la educación para Tedesco en el nuevo capitalismo debía estar en dos de los pilares educativos del informe del Ors-UNESCO, ¿no? En el aprender a aprender y el aprender a vivir juntos. ¿Por qué? Bueno, porque era necesario para Tedesco en el nuevo capitalismo aprender a aprender para adquirir y renovar competencias, para insertarse, digamos, en el mercado laboral y poder hacerle frente a los cambios económicos, sociales, productivos, científicos y tecnológicos que estaban sucediendo, ¿no? Pero también había que educar y enseñar para aprender a vivir juntos, fundamentalmente para construir la cohesión social que estaba siendo amenazada por un nuevo capitalismo, como les decía, que generaba un fenómeno nuevo como la exclusión social y un incremento de la desigualdad social. El fin de la educación y de estos dos objetivos, el aprender a aprender y el aprender a vivir juntos, era adaptarse a los profundos cambios políticos, económicos, productivos, sociales, científicos y tecnológicos que se estaban dando en la nueva sociedad del conocimiento. Básicamente, Tedesco decía que el nuevo capitalismo tenía algunos problemas estructurales. A diferencia de la vieja sociedad industrial, había una parte para Tedesco de la sociedad, como les decía, que estaba excluida y no tenía lazos sociales con los individuos, con el Estado y la sociedad.
La solidaridad entre los grupos y clases sociales, decía, ya no estaba dada o asegurada de antemano, y entonces había que enseñarla a través de las escuelas y universidades. Algo muy importante que dice en los años 90 Tedesco. Tedesco dice, el mercado no crea sociedad. La educación, en cambio, tiene el valor agregado de trabajar sobre 3 objetivos necesarios para las nuevas sociedades del conocimiento: la competitividad económica, la ciudadanía política y la equidad social. A partir del año 2000, Tedesco empieza a esbozar las ideas sobre una política de educación para la solidaridad en el siglo XXI, ¿no? Esa política educativa de educación para la solidaridad debía, en primer lugar, enseñar para aprender a vivir juntos. Eso lo debía hacer con un enfoque humanista para luchar contra los determinismos económicos y sociales que reforzaban la exclusión y la desigualdad. Se debía educar para la solidaridad, además, para construir cohesión social, una cohesión social que estaba siendo amenazada por la globalización neoliberal. Y la educación para la solidaridad debía trabajar desde el punto de vista pedagógico sobre 2 grupos y temas, ¿no? Con y sobre los excluidos, pero también con y sobre las élites. Había para Tedesco que formar a las élites en valores como la solidaridad y la justicia social para, bueno, construir una sociedad más justa. Para Tedesco era importante construir una sociedad más justa, esto también lo planteaba en los años 90 y obviamente lo siguió planteando en el siglo XXI, porque él decía que la equidad social era condición necesaria para un crecimiento económico sostenido en América Latina. Esa educación para la solidaridad, para Tedesco, no debía hacerse fundamentalmente con libros, así de simple lo decía. Debía hacerse en y desde las prácticas educativas grupales, comunitarias y colaborativas. Para él se aprendía solidaridad a través de la acción, ¿no? Ahora bien, ¿desde qué posicionamiento político y educativo planteaba sus ideas sobre la educación y la solidaridad? Bueno, básicamente él lo planteaba desde el posicionamiento de un nuevo progresismo pedagógico, ¿sí? Tedesco, con sus ideas, se oponía, y así lo explicitaba, en primer lugar contra los neoliberales, porque los neoliberales no generaban un orden social justo y integrado, a su juicio. También sus ideas sobre educación y solidaridad se dirigían contra los fundamentalismos antimodernos, así los llamaba, porque no promovían una sociedad pacífica, plural, democrática y de respeto hacia los otros y los diferentes, ¿no? Uno podría decir que ahí se estaba oponiendo a las ideas de los nacionalismos xenófobos. Pero también las ideas de Tedesco sobre educación y solidaridad se oponían a la vieja socialdemocracia, básicamente porque él decía que la vieja socialdemocracia no entendía, o daba a entender, mejor dicho, decía Tedesco, que la vieja socialdemocracia, no entendía que el mundo bipolar se había caído y que había que diseñar nuevas ideas y nuevas políticas educativas para trabajar sobre los problemas sociales y educativos actuales. Bueno, y como cierre para seguir conversando, ¿no? ¿Qué tiene de interesante trabajar, por ejemplo, sobre las ideas de Tedesco sobre educación y solidaridad en el nuevo capitalismo, pero también sobre otros temas en los cuales ha trabajado Tedesco? Bueno, fíjense que Tedesco, uno podría decir que no solo está interesado en producir conocimientos especializados sobre educación, sino también en utilizar esos conocimientos para diseñar una ingeniería política y social que permita construir sociedades con desarrollo económico y justicia social, como lo planteaba en su libro Educación y Justicia Social en América Latina en el año 2012, ¿no? Respecto al tema de educación y solidaridad, fíjense que Tedesco no solo planteaba ideas sobre cómo debía ser la educación y la solidaridad en el nuevo capitalismo, ¿no? O cómo debía llevarse a cabo esa política educativa en el siglo XXI, sino también que esas ideas trató de llevarlas a cabo, trató de materializarlas
en distintas normativas o distintas leyes, pero también en políticas educativas concretas. Hay que decir, por ejemplo, que Filmus, Tedesco, pero también Nieves Tapia tuvieron una participación muy activa en la inclusión de los proyectos educativos solidarios en la última ley de educación nacional, ¿no? La 26206 del año 2006, ¿no? Esos especialistas lo que hacen básicamente a través de esa ley es promover el diseño de proyectos educativos solidarios en todas las instituciones educativas, pero fundamentalmente en la escuela secundaria obligatoria, ¿no? Y por último, cabe una pregunta, ¿no? Por momentos Tedesco parece pensar en una política educativa específica sobre educación y solidaridad. Por otros momentos Tedesco parece hablar de la educación solidaria como un objetivo general del sistema educativo, ¿no? Bueno, estas son cosas para seguir debatiendo, si la educación para la solidaridad debe ser una política educativa específica o un objetivo transversal al sistema educativo, ¿no? Por último, les quería decir que en el portal Juan Carlos Tedesco de la UNIPE, bueno, ustedes pueden encontrar este artículo, pero también todos los textos publicados e inéditos de Juan Carlos Tedesco con el cual se realizan este tipo de investigaciones, ¿no? Así que muchas gracias y damos paso a las preguntas. Bueno, Hernán, gracias. La verdad es que los que te conocemos, los que hemos leído tu trabajo, sabemos que has hecho un gran esfuerzo por sintetizar años de estudio en este tema. En relación a esta presentación en particular, a mí me gustaría hacer dos comentarios mínimos para luego dar lugar a las preguntas. En primer lugar, el rescate de la figura de Juan Carlos Tedesco. Como vos bien dijiste, es una figura central en lo que es el pensamiento educativo en la Argentina. Central por sus aportes y central también por su trayectoria. En segundo lugar, esta problemática de la educación y solidaridad, es muy interesante este enfoque y esto que has compartido con nosotros, principalmente porque cuando lo vemos desde el punto de vista de política implementada, podemos leer estos temas con un gran optimismo, lo podemos ver desde un lugar, como vos bien decías sobre el cierre, como una cuestión de ingeniería social, pero como lo vemos como una política implementada, lo vemos como una ingeniería social exitosa, ¿no? Siempre lo vemos desde ese lado. Y me parece que uno de los más importantes aportes que das vos es justamente tratar de descomponer cómo es que se llega a pensar una política que después, bueno, como muchas otras, quizás y esto te lo digo incluso comentando, lo podemos charlar con vos y con todos y todas aquí presentes, se las explica mucho desde el funcionalismo, ¿no? Desde una política que forma parte de un engranaje casi perfecto, en donde si el Estado hace o implementa un programa, una política o un proyecto, entonces va necesariamente a tener resultados lineales y acordes y esperados, ¿no? Me parece entonces que lo interesante de esta presentación es justamente esta idea de revisar la trastienda de esa política.
las ideas, las preocupaciones y el contexto social, económico, pero también histórico, de cómo es que políticas como esas se sostuvieron y se sostienen, porque quizás se sostienen desde lugares un poco más pequeños en términos de relevancia institucional, estatal, pero se siguen sosteniendo, siguen estando presentes estas instituciones, estos organismos en las estructuras ministeriales. Por mi parte te quiero agradecer porque la verdad que me pareció muy profundo y a la vez clave, yendo al hueso en las cuestiones que me parecieron más interesantes. Si te parece, Hernán, damos lugar a las preguntas que quiera hacer cualquiera de los y de las presentes. Anímense. Tenemos a Albina, a Vanessa, a David, a Cristian, a Damián, a alguno más que no pueda ver en esta pantalla. Puede abrir el micrófono, prender la cámara y vamos adelante con las preguntas o comentarios que quieran formularle al presentador. Excelente exposición, dice Albina, muy bien, bueno. Gracias, Albina. No, de paso, mientras van pensando, te comento. Ahí, esto lo terminé de escribir en otro artículo que envié a otra revista, no se puede decir el nombre porque está en proceso de evaluación y demás, pero digo, las preocupaciones sobre educación y solidaridad no nacen con Tedesco ni es un tema nuevo en educación. Digo, uno puede rastrear esas preocupaciones, por ejemplo, no formuladas de esa manera, pero sí están presentes, qué sé yo, en Émile Durkheim o León Bourgeois, digamos, ¿no? Es decir, en Dewey. Claro, exactamente, digo. Te decía, Mati, y les comento que en el artículo que terminé de escribir y ya le vi y presenté, en primer lugar focalizo sobre el enfoque humanista que debía adoptar la política de educación para la solidaridad en el siglo XXI, el enfoque humanista que Tedesco decía que debía adoptar esa política, ¿no? Y al mismo tiempo muestro cómo Tedesco continúa, digamos, con dos tradiciones, ¿no? Pensando sobre la educación y la solidaridad, con una tradición de las ciencias sociales que uno puede reconocer en Émile Durkheim y que llega también hasta Eugene Weber, ¿no? La idea de la educación y la solidaridad como factor de integración social. Y la otra, que es muy interesante también, es la tradición de algunos altos funcionarios de Estado, que uno lo reconoce, por ejemplo, en León Bourgeois, que es uno de los ideólogos de la Tercera República Francesa, y que llega, hasta hace muy poco, hasta Jacques Delors, ¿sí? La idea de que la educación debe inculcar valores morales como la solidaridad, bueno, ¿para qué? Para construir una sociedad integrada, porque una sociedad integrada y más justa promueve al mismo tiempo cohesión social y desarrollo económico, y eso genera paz y genera tolerancia y baja los niveles de desigualdad y de violencia, ¿no? Entonces, en este artículo, que espero que pronto se publique, ahí se muestra, digamos, cómo este tema es importante para el campo educativo y sobre todo para el contexto actual que nosotros estamos viviendo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Donde parecería que la sociedad, parecería que las políticas actuales no promueven lazos sociales entre los individuos, la sociedad y el Estado, y eso en lugar de generar obviamente cohesión y más integración social y desarrollo económico, lo que está generando es disgregación social, desestructuración social, aumento del desempleo y de la conflictividad, ¿no? Social. Tal cual, tal cual. Entonces, Perdón, ¿no? Y de ahí también hay una, o podemos, quizás en estas cosas que estás comentando vos, podemos enlazarlo con otro punto que mencionaste
en el recorrido de tu exposición, que es este carácter proyectual que tienen Claro. que adquiere, ¿no?, la educación en la solidaridad, que Ujú. no se queda en lo meramente teórico y que se preocupa porque los y las estudiantes salgan a mirar los problemas comunitarios. Exacto, exactamente. Eso está muy bueno lo que decís, Matías, porque, por ejemplo, si focalizamos en el Programa Nacional de Educación Solidaria, que es la política de educación para la solidaridad se puso en marcha a partir de 2003 y que impulsaron Filmus y que también la impulsó Tedesco y que llevó adelante Filmus y Tedesco, Nieves Tapia, en la coordinación de ese programa nacional, uno puede ver que el foco de esa política educativa está, como vos decís, en los proyectos, ¿no? Para tratar de articular los conocimientos que enseñan en la escuela, en las universidades y dar respuesta a las problemáticas comunitarias locales y demás, que pueden ser productivas, educativas, artísticas, culturales, medioambientales y demás. No sé qué opinás vos tenés mucha experiencia también en este tema, en términos tanto trabajo de las ideas y en términos de práctica, pero yo creo que la educación para la solidaridad no debe ser una política educativa particular, sino que tiene que ser un objetivo transversal a todo el sistema educativo y a todos los niveles educativos. Y en segundo Totalmente. lugar, que la educación para la solidaridad tiene que trabajar fundamentalmente sobre dos planos, ¿no? Ideas, ideas con una formación muy fuerte, digamos, en contenidos, ciencias y disciplinas, y también en lo que es los proyectos o las acciones, ¿no? En la comunidad. Son los dos planos. Sí, 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 sí. De hecho, a ver, como para trazar un paralelismo, ¿no? Este debate que tienen algunas instituciones, pienso, por ejemplo, en la educación superior, ¿no? En donde empiezan a hacerse cargo del problema de la comprensión lectora, arrastrada desde la educación secundaria o la escuela primaria. Y entonces empiezan a resolverlo institucionalmente con espacios específicos de alfabetización académica, o si la política tiene que ser abordada desde todos los espacios y que todos los espacios enseñen a trabajar esa problemática, ¿no? Un poco lo que, no sé, pienso en Paula Carlino, en esos textos. Algo, extrapolándolo, trayéndolo a la solidaridad. Pienso, por ejemplo, que en el Programa Nacional de Educación Solidaria que vos mencionabas, proponían que el PEI, es decir, el proyecto educativo institucional, pasara a tener un correlato solidario, el PEIS. Es decir, que quizás pudiese existir un espacio que condujera los impulsos educativos solidarios de una institución, pero que se trabajase desde todas las asignaturas, de todos los espacios curriculares, por decirlo de una manera un poco más amplia. Y de hecho, bueno, vos lo sabés muy bien, este programa entregaba los premios presidenciales que tuvieron mucho auge post-crisis 2001, post-estallido, ¿no? De repente, donde empezaba todo a revisarse un poco qué estaba haciendo la escuela para formarnos en una crisis total como sociedad, ya no solamente una cuestión económica, no solamente una cuestión política, sino una descomposición del lazo social. Y lo que se fijaba como criterio era justamente eso, que no fuese una patriada de un docente el proyecto que se presentaba, sino algo que articulaba distintos espacios, que se trataba desde encontrar esa problemática real y sentida de la comunidad, se pusiera entonces en marcha un dispositivo pedagógico que hiciera que el diagnóstico se trabajara en ciencias sociales, que la solución se encontrase en las materias
más técnicas, por ejemplo. Bueno, en fin, no me quiero extender porque... Y había unos proyectos, pero había unos proyectos impresionantes, ¿no? Donde, qué sé yo, estudiantes de secundaria aplicaban conocimientos, daban respuesta a problemas comunitarios, desde, qué sé yo, la entrega de sillas de rueda para personas discapacitadas, de hogares de bajos recursos, digo, y todo eso salía de la escuela, pero también en la universidad había experiencias muy interesantes. Bueno, digo, es uno de los temas sobre los cuales ha reflexionado las ciencias sociales, educación y solidaridad, desde Durkheim para acá. También han reflexionado los altos funcionarios de Estado, desde Bourgeois a Jacques Delors, y también lo hizo, obviamente, Juan Carlos Tedesco. Una de las cosas que encontramos que es muy interesante, sobre todo haciendo el archivo, trabajando sobre el archivo personal de Juan Carlos Tedesco y después armando el portal Juan Carlos Tedesco con Ana Pereira, Darío Pulfer, Adrián Canelotto y demás, es la cantidad de textos publicados e inéditos que Tedesco le dedicó a este tema. Es impresionante. Impresionante. Yo me sorprendí, digo, vos y yo teníamos referencias sobre 2 o 3 textos de Tedesco donde trabajaba, ¿no? La educación, la solidaridad como política educativa y demás, pero entre 30 y 40 textos Tedesco trabajó directa o lateralmente sobre este tema, ¿no? Totalmente. De ahí de nuevo al primero de los comentarios, ¿no? El esfuerzo por resaltar de nuevo y por poner en su justo lugar a un personaje como Juan Carlos Tedesco, me parece que como política educativa ya eso solo es un gran mérito. Bueno, si te parece, damos lugar a ver si alguien quiere comentar algo, porque si no, vamos a comentarlo todos nosotros. Bueno, si no tenemos ningún comentario, te agradecemos, Hernán, por el tiempo y por la buena predisposición para preparar esta síntesis del artículo que escribiste y publicaste en Espacio en Blanco. Le agradecemos también a la UNIPE por este espacio, por este ciclo tan rico, tan diverso, tan plural. Y nos encontramos en otra oportunidad. ¿Les parece? Gracias. Nos despedimos gracias, entonces. Matías, gracias, Mariano, gracias a todos. Y ahí tienen el acceso al sitio Juan Carlos Tedesco. Sí, eso iba a decir, para cerrar, que ahí en el chat está el acceso al micrositio dentro de la página de la UNIPE. Gracias A todos y a todas. Por la presentación técnica. A ustedes. Gracias por... Chao, chao. Chao, chao.